Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno chicos, hay una cosa que yo vi ayer, es un podcast que me gusta mucho, creo que es de Uri Sabat, no quiero, pues, no sé, creo que se llama así, no sé. Y decía algo muy importante, por eso que se los quiero comunicar aquí en este video, y es algo que yo recordé mucho, que no sé si en alguno de los videos de aquí del canal de la tartamudez yo lo dije. Y es el tema del miedo. Obviamente el tema del miedo yo lo hablé mucho, pero es el miedo cuando nosotros le cogemos cierta fobia. El problema con la tartamudez es que nosotros le cogemos cierta fobia es al tema de hablar con los demás. Y es ahí donde empieza toda la etapa de la tartamudez, en donde ya nosotros nos afecta, donde ya evadimos. Yo me acuerdo mucho y lo he contado muchas veces que en mis cumpleaños yo desconectaba el teléfono, yo me iba por ahí o yo me hacía como que el que no quisiera la cosa para que no me llamaran y cosas así. Y bueno, ustedes saben, uno en ese tiempo, cuando no ha superado la tartamudez, las cosas que hace. Yo trataba de enfermarme en las exposiciones y todo. Y eso lo que pasa es que empeora las cosas. Obviamente uno sabe, pero uno no sabe por qué. Y uno no sabe por qué sucede eso. Y es bueno saber por qué sucede o por qué pasa eso o cómo mirar eso para uno no caer en lo mismo. Y es que algo que yo veí ayer, yo lo anoté ciertas cositas para hablarlos acá ante ustedes, para que vayan aprendiendo eso y porque yo lo viví y me acuerdo mucho cuando yo veía ese podcast, yo me acordaba y yo dije, hey, esto tengo que contar en el canal para que las personas, sé que esto les puede pasar y pasa, entonces para que siempre piensen en esto. Lo más importante, y obviamente yo lo he dicho en la tartamudez, es que la aceptes. Obviamente esto parece muy grande, muy loco, esto es impensable o cosas así, muy difícil, pero únicamente decía este tipo en la entrevista, y obviamente es así porque yo lo viví en carnes propias, únicamente cuando abrazas la fobia, esta se va. Y es verdad, únicamente cuando abrazas la tartamudez, cuando abrazas ese miedo, cuando cruzas ese miedo de la tartamudez, porque lo que yo siempre he dicho es la verdad, no es la tartamudez lo que hace que tú tengas como ese miedo, es lo que conlleva el pensar acerca de la tartamudez, acerca de eso que tienes, porque como eso que tienes no te gusta, como eso que tienes te sientes mal, como eso que tienes tú ves a los otros cómo reaccionan, entonces tú te pones de esa forma y te da miedo. Y es así. Entonces es chévere eso. Otra cosa que decía acá es que, bueno, algo que me gustó y que pasa mucho es que cuando tú creas como la idea o el propósito de corregir o superar la tartamudez, creas inmediatamente un reflejo y es el hecho de no conseguirlo. Y esto pasa muchas veces en todo lo que hacemos en nuestra vida. Cuando yo trato de conseguir algo, cuando yo me propongo la idea de conseguir algo, inmediatamente estoy creando el valorar el no conseguirlo. Entonces cuando yo no lo consiga y si yo no lo llego a conseguir y si yo veo rastros de que no lo estoy consiguiendo, entonces me voy a poner muy mal y me voy a poner muy triste y me voy a frustrar. Y es ahí que muchos nunca salen de ese círculo, porque cuando empiezan el camino de la superación, inmediatamente ven que caen o se sienten como en desequilibrio o tratan de ver que la cosa no es así o cualquier cosa puede pasar, inmediatamente se devuelven, inmediatamente se devuelven. Ese es un gran problema, porque no trates de tener el propósito de superar la tartamudez, simplemente trata de vivirlo. Por ejemplo, pues obviamente yo cuando quería superar la tartamudez no lo hice de una forma en que yo me voy a quitar esto, porque si yo me voy a quitar esto, yo voy a estar peleando la batalla con la tartamudez y obviamente ella me va a ganar. Ella me va a ganar porque ella ya es un monstruo, porque yo lo creé, porque yo no puedo pelear contra el monstruo, yo tengo que abrazarlo, yo tengo que aceptarlo. Entonces yo no puedo pelear, yo tengo que vivir el proceso con mi monstruo
para que a la final nos llevemos muy bien y este sea mi mejor amigo. Por eso ahora mi tartamudez es mi escudo, mi fortaleza, mi bendición, mi milagro. Yo lo abrazo, porque cuando abrazas las cosas, estas se van o se quedan, pero ya la ves de una forma diferente. Es lo mismo que yo le digo a las personas con la tartamudez. Puede que se vaya o puede que se quede, pero eso ya no importa. Por eso muchas personas me dicen a mí, ay, pero es que tú ya no tartamudeas, tú ya hablas bien. Pero es que a mí no me importa eso, a mí ya no me importa, porque yo ya la acepto, yo ya vivo con ella. Es más, a veces se me enredan algunas palabras, o digo a veces el co, o repito algunas cosas, y la gente se ríe, y yo me río también, porque a mí me da mucha risa. Pero antes obviamente no era así, a mí me daba tristeza, yo me ponía muy mal, pero ahorita me da risa porque yo ya me llevo muy bien con la tartamudez. Entonces, es más, me gusta decirlo, cuento la historia siempre, hablo sobre la tartamudez o digo, ay, parce, mira, es que yo tartamudeo a veces. Y me gusta decirlo porque me la paso muy bien, porque ya me llevo muy bien con la tartamudez. Es eso, muchachos, esa parte es súper importante. Eh, sí, yo lo que veía también es que tú no debes seguir el hilo cuando tienes el miedo, tú no puedes seguir ese camino. Por ejemplo, este señor explicaba una historia que me encantó, me fascinó, muchachos, y es que un niño que se llamaba Tobías fue una vez a elevar una cometa en una montaña. Entonces, cuando elevó la cometa, como que se cayó y vio como que un monstruo lo estaba persiguiendo. Bueno, la verdad, la historia no es como tan así. Bueno, el niño iba a elevar la cometa en una montaña, se encontró a un monstruo, le dio miedo el niño y el niño cayó y el monstruo como que trató de agarrarlo y cosas así. Y luego el niño no se acordó de nada hasta el otro día. Cuando el niño despertó, le contó a sus papás que estaba elevando la cometa en la montaña, que se encontró un monstruo y que se cayó y que ahí ya no recordó nada. Entonces, en ese momento, alguien tocó a la puerta. Los padres abrieron y era el monstruo. Y el monstruo los saludó y les dijo, mire, qué bueno que su hijo ya esté bien. Pasa que su hijo estaba elevando una cometa, se cayó por el precipicio y yo lo traté de agarrar y si no lo agarro, él se va y se muere y bueno, y qué bueno que ya esté vivo. Y entonces, esa historia, obviamente no es así, sino que yo la cambié porque no me acuerdo, muchachos, la verdad. Pero tiene ese sentido. El niño somos todos y el monstruo es como aquello que nosotros podemos, el suceso que nos pasa. Y ese precipicio es la forma en que tú piensas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto y todo este rollo? Es que lo que nos sucede es irrelevante. Lo más importante es lo que pienses de aquello que nos sucede. O sea, lo más importante es lo que tú pienses de aquello que te sucede. Porque cada problema es diferente para cada persona. Si a mí me llega el mismo problema que el tuyo, mi pensamiento de ese problema es muy diferente al tuyo. Tú lo puedes resolver de una forma, yo lo puedo resolver de otra y yo lo puedo ver de una forma diferente a la tuya. Y eso es lo más importante. Si yo sigo ese mismo hilo de que yo todo lo puedo ver de una forma que no me gusta, todo mal, donde yo me siento mal, siempre voy a ver el monstruo como monstruo. En verdad, este no era un monstruo, sino que era una persona que le ayudó. Mira que los sucesos siempre pasan, porque los sucesos pasan. Todo en esta vida pasan cosas. Lo más importante es lo que tú puedas pensar acerca de esas cosas que pasan, el punto de vista. Tú puedes estar en un estadio y yo también. Yo tengo un punto de vista de ese partido, tú tienes otro. Lo que tú puedas pensar de ese partido es lo que te define. Yo puedo estar pensando que ese partido es divertido, que qué bacano, que es una novedad, que qué nota estar acá, que es una bendición estar en este partido, qué chévere, mira a estos jugadores, qué bacano, ya van a hacer gol, bla, bla, bla. Tú puedes estar martirizándote, qué vuelta estar acá, qué tan maluco, otra vez esto, no, que no hacen gol.
eso es una pérdida de tiempo, yo porque estoy acá, porque pasa esto es lo mismo. Cualquier cosa que tú te digas, eso es lo que te define a ti. Y esa parte es muy importante en la tartamudez. Todo lo que a ti te pasa en la tartamudez depende, es el punto de vista de lo que te suceda. Otra cosita, chicos, para terminar, que me encantó. Un mismo problema no afecta a dos personas por igual, es diferente. Y yo ya conté lo que si tú valoras mucho algo, por ejemplo, yo no me planteé nunca el hecho de acabar con la tartamudez, yo me planteé con el superarme de una perspectiva diferente. Por eso me parece a mí que cuando tratas de llevar el proceso desde una forma de acabar, de fluir, no me parece correcta. Lo más importante es que tú vivas el proceso, que te divierta, que tú vas a ser una mejor versión de ti, que a la final de cuentas la idea es que tú lo aceptes. Porque cuando tú te propones la idea de acabar o de corregir la tartamudez, obviamente mi libro se llama Cómo corregir la tartamudez, pero ahí explico muy bien por qué no es así. Yo le llamo así, o yo digo muchas veces así, pero es cuestión de marketing. Pero realmente no se trata de acabar con la tartamudez, se trata de llevarte de la mano con ella. Por eso cuando tú te planteas el hecho de acabar con la tartamudez o corregirla, te planteas el hecho de no corregirla. Cuando yo me planteo un propósito, me planteo al mismo tiempo el que no lo consiga. Si no lo consigo, me voy a sentir muy mal y por eso la gente termina en ese círculo y por eso la gente, la mayoría de personas que vienen a mí, bueno, no, ahora sí vienen con muchos agradecimientos conmigo, pero me venían mucho antes, era que, ay, ¿por qué siempre caigo en lo mismo? ¿Por qué siempre se me repite lo mismo? ¿Por qué no puedo hacer? Es que yo ya hice mucho, es que yo ya hice esto y esto otro y no me funciona. Y cosas así, muchachos, que es el mismo círculo. Y lo otro para terminar, es que cuando tú estés en el proceso de la superación, y esto es muy importante y esto pasa mucho y esto es muy común, y a mí me pasó hasta no hace sino hasta 2 años que obviamente uno cuando supera la tartamudez siempre quedan resquicios, siempre queda polvo y ese polvo no es que tú vayas a coger o sea, no es que tú lo vayas a barrer y ya está, no, ese polvo hay que verlo, porque ese polvo se puede convertir otra vez en mugre y puede ensuciar toda la casa. Obviamente que cuando tú ya superas la tartamudez, ya tienes unas bases. Por ejemplo, es el común que la gente me diga, ah, y si tú vuelves a recaer, es que es muy complicado. Si yo ya vuelvo a recaer, yo ya sé cómo me hice, porque yo ya sé cómo hice mi fortaleza. Ahí está la clave. Por eso yo decía hace mucho, y es verdad, que cuando una persona no, está en la nada y consigue ser extrovertido, es muy fácil volver a hacerlo. En cambio, un extrovertido cuando se vuelve introvertido le es más complicado porque no sabe cómo llegó a ese proceso. Es como una persona millonaria. Cuando alguien es pobre y pasa a ser millonario, le es más fácil volver a hacerlo, más que cuando alguien es millonario, volver a hacerlo. Por estadísticas es así. Y es verdad. Y lo hemos visto muchas veces. ¿Cuántos millonarios que no fueron millonarios, que fracasaron, volvieron a hacerlo? Entonces, esta parte es importante ya para terminar, muchachos. Cuando tú estás en el proceso de la tartamudez y tú caes tú caes obviamente porque tú vas a caer, el proceso de la tartamudez no es un camino de rosas, sino que tú vas a caer es devolverte, pero eso es una cuestión mental, porque en verdad todo es un camino de rosas. Lo que pasa es que yo lo digo así es porque en el proceso tú vas a sentir como que si te devuelves o que te caíste o hay procesos donde no es igual que los otros. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo estaba en la superación, yo hablaba con una persona y entonces me bajaba, o sea, ya se me venían las inseguridades, ya empezaba a tartamudear más, pero ya no me gustaba. Entonces, ahí hay una recaída. En esa recaída, yo no puedo seguir en esa recaída, yo tengo que pasar esa recaída. Lo que yo hacía para no volver a eso es tratar de encontrarme otra vez a esa persona que me hizo recaer. ¿Por qué? Porque es un punto de vista
que yo tuve en ese momento y ahora cuando yo hago que la situación se repita, yo la tengo que repetir hasta que ya vuelva otra vez a la mentalidad que es. ¿Por qué? Porque si tú te caes en la montaña como el niño, tú le coges ese miedo a la montaña y si tú no vuelves a la montaña vas a pensar que la montaña es un monstruo. Tú vas a pensar que ese siempre fue un monstruo. Cuando tú lo ves y afrontas esa montaña y la vuelves a repetir, es ahí que ya te empiezas a quitar como ese miedo y esa fobia que ya tenías. Obviamente es muy normal recaer, pero cuando tú recaigas, no trates de evitar. Lo peor que puedes hacer es evitarlo, porque entonces ya vas a crear ese monstruo imaginario y recuerda que no es que exista el monstruo, es que tú lo creas con tu pensamiento. Y eso sucede mucho cuando estamos pequeños, que vamos a montar cicla o que vamos a aprender a nadar. Cuando aprendemos a nadar y nos da miedo el agua, entonces ya vemos el agua como un miedo. Entonces ya cuando nos metemos ahí, ya el agua se nos convierte en una cosa gigante. O cuando nos vamos a montar cicla y nos caemos de una forma muy fea o nos caemos muy mal, ya le cogemos miedo a volver a montarnos. Pero la idea es volver a montarse, la idea es volver a nadar, para que eso no se te quede instaurado en la mente como si fuera un monstruo, ¿vale? Tú tienes que afrontarlo, y afrontarlo es verlo. Listo. Y lo otro para terminar, muchachos, es que el miedo nunca se da en el momento. Ustedes ven que cuando uno, por ejemplo, cuando va a exponer, el miedo ya no está cuando uno está exponiendo. Y eso sucede mucho con la tartamudez y yo no lo entendía hasta que yo lo entendí en su tiempo y yo dije, es una bobada tener miedo de tartamudear si ni siquiera están pasando las cosas. Por ejemplo, cuando a mí me decían, yo te llamo esta noche o yo te llamo este día, yo literalmente pensaba en esa llamada. Pero cuando yo estaba en el proceso ya de la superación como tal, yo ya pensaba, es una bobada pensar así porque las cosas ni siquiera están pasando. Todos los miedos que tú tienes pasan antes de que las cosas sucedan. Y es curioso que cuando las cosas suceden, no pasan con esos miedos que tuviste. Por ejemplo, a la mayoría de personas les da mucho miedo exponer o salir al público. Y entonces la gente se llena de miedos. Ay, ¿qué pensarán los otros? ¿Qué susto? O los nervios, Cuando ya tú estás allí, pasa todo lo contrario a como tú pensaste antes. Tú dijiste, no, si sale mal o si sale esto, sale de una forma diferente muchas veces a como tú la pensaste. Entonces no valió la pena el hecho de pensar todo eso y desgastarte y tener toda esa ansiedad si ni siquiera está pasando. ¿Sí ves? Es que es muy curioso porque cuando uno ve el miedo, uno ya puede ver que el miedo sucede antes de que las cosas sucedan. Entonces, siempre analiza muy bien esto. Estás perdiendo el tiempo pensando en el tema de la tartamudez o en el miedo cuando ni siquiera está pasando. Y eso lo que te hace es alimentar más el monstruo. Y lo que yo dije un día, y es muy común, nace sobre una leyenda. Nosotros tenemos dos lobos. Al que más alimentas es el que siempre sale. Si tú más alimentas al miedo y estás constantemente pensando en eso, si ni siquiera las cosas pasan, literalmente ese es el que sale. Y esto que cuento es sobre un ejemplo de cuando tú vas a saltar. Cuando tú vas a saltar sobre un charco, o las personas que han saltado de pronto de paracaídas o parapente, o cualquier salto que te da miedo, todos hemos saltado alguna vez de una altura que nos ha dado susto, ¿cierto? Que nos da miedo. Antes de saltar, ahí está el miedo. Cuando nosotros estamos saltando, ya sentimos el vacío, la sensación, pero ya no tenemos esa cabeza del miedo porque ya estamos saltando, porque ya saltamos, porque ya saltaste. Y termino con esta otra cosa porque se me viene a la cabeza muchas cosas, muchachos. Y es que Will Smith una vez decía que es que cuando él se lanzó una vez de parapente, que a él le decían que ellos no tiraran a las personas a la cuenta de 3, porque a la cuenta de 3 la persona inmediatamente se para.
que ellos decían, vamos a contar hasta 3 y nos vamos a lanzar. 1, 2, y a las 2 lanzaban a la persona, porque a las 3 la persona como que genera una resistencia. Y eso mismo pasa con lo que nosotros hacemos y con la tartamudez. Simplemente haz las cosas y hazlas. Y todos los pensamientos que tengas, verlos, obsérvalos y di, es innecesario porque no está pasando, porque nunca pasa nada. Bueno, muchachos, muchísimas gracias y que me les vaya súper, 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 súper bien. Y como digo siempre, 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 siempre grandes. ¡Pum!